Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sergio Albornoz y hoy vamos a estar analizando Parasite, la película del año 2019 del director Bong Joon-ho. Creo que no necesita más presentaciones, así que ¡arrancamos! Antes de comenzar con el análisis, les recordamos que si les gustan los videos que hacemos, pueden suscribirse al canal. Pueden tocar la campanita para saber cuando estrenamos nuestro próximo video. Pueden compartir también nuestros videos en redes si les gustan, eso nos ayuda un montón. Y si particularmente les gusta este video, pongan me gusta y comenten en los comentarios qué les pareció la película Parasite. Ahora sí, vamos con el análisis. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. La película Parasite del director Bong Joon-ho ganó 34 premios, entre los cuales está 4 Oscar que ganó a Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Guión No Original. También ganó la Palma de Oro en Cannes y el premio Globo de Oro a Mejor Película en lenguaje no inglés. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지. Parasite es una película del año 2019 del director Bong Joon-ho. Otras películas de este director son Okja del año 2017, Snowpiercer del año 2013, Mother del año 2009, The Host del año 2006 y Memories of Murder del año 2003. Este director también es el escritor de esta película. 너 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨, 죽을래. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. Este director proviene del llamado Hollywood, que es una palabra que viene a identificar un grupo de nueva oleada de directores surcoreanos. La idea de Parasite nace en el año 2013 cuando estaba realizando Snowpiercer, pero terminó de concretarla el director recién en el año 2017. Él cuenta en diferentes entrevistas que su forma y su manera de escribir los guiones, él lo va haciendo en diferentes cafeterías. Si bien en un comienzo tiene una idea inicial para trabajar sobre estos guiones, a él le gusta ir a cafeterías porque suele escuchar las charlas que hay alrededor, en las mesas que lo rodean, y con esas diferentes historias que va escuchando, termina de ampliar las historias que él tiene para contar. En el año 2013, mientras estaban filmando Snowpiercer, el director le dijo a Kang Ho-sung que tenía ganas de realizar un nuevo proyecto con él. Ellos ya trabajaron juntos en The Host, Memories of Murder. En el rodaje de Snowpiercer, el director tuvo la idea y se la comunicó a este actor. Por otro lado, también le dijo al actor Woo Sik-choi, con quien trabajó en Okja, que tenía una idea para un personaje para él. Por lo tanto, le dijo que se mantuviera flaco. Este director bebe muchas referencias de Alfred Hitchcock, Brian De Palma, Martin Scorsese y John Carpenter, según él cuenta en diferentes entrevistas. El director consideró desde un primer momento que las locaciones para esta película eran imprescindibles, ya que el 90% de la película transcurre en las casas de ambas familias, por lo cual realizó modelos virtuales de ambas casas. Por ejemplo, la casa de la familia Park está todo el primer piso hecho mediante efectos visuales. Y la casa de la familia protagonista fue enteramente realizada en un set. 여자들이 원래 참 잘 속아. 그래서 사모님이 뭐랄까. Además, la decisión del director de realizar la casa de la familia protagonista en un semisótano no es casual, visto que el director considera que la ventana que posee esta casa representa simbólicamente una luz de esperanza para esta familia. Por otro lado, la casa de la familia Park presenta colores grises y maderas en sus muebles. Ningún auto fue utilizado realmente para esta película. Todas las escenas que vemos de automóviles y distintos desplazamientos fueron realizadas dentro de sets. El presupuesto de la película fue de 13.500 millones de wons. Y solamente en Estados Unidos recaudó 165 millones de dólares. Hasta finales del 2019 la película había recaudado más de un 200% de lo que había tenido de presupuesto. Por otro lado, el director comenta que luego de The Host no tuvo más problemas para financiar sus siguientes películas. Los vestuarios estuvieron pensados súper en detalle. Por ejemplo, para el vestuario de Woo Sik-choi solían buscar ropas que fuesen de un talle menor al que él usaba. Normalmente todos los vestuarios que utilizan durante la película la familia protagonista son vestuarios que el director considera normales, mientras que la familia Park utiliza ropa de marca y súper costosa. Así ellos marcaban una gran diferencia entre ambas familias. 아, 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고.
과 선배는 김치모 그는 이사촌. El director Bong Joon-ho es súper detallista y suele marcar todo en sus rodajes. Por ejemplo, en esta escena que estamos viendo, tuvieron que realizar 3 a 5 tomas aproximadamente, según cuentan, porque el director quería que en este espacio de silencios entre diálogos pasara el micro. Passing behind him and then background music start. El regalo de la piedra es algo que el director llama un regalo bizarro en algunas entrevistas. Según él, esa piedra simboliza el deseo de Woo Sik-choi de poder salir adelante. Por otro lado, también el director cuenta que le encanta la idea de que el público esté expectante de qué iba a pasar con esa piedra. Parasite retrata claramente temas universales y quizás por eso fue tan premiada y reconocida por fuera de Oriente. Según el director, algo que sí estaba muy ocupado en retratar es la diferencia entre clases sociales y cómo funciona la meritocracia en el capitalismo. Con sus puntos de giros, Parasite arranca como una comedia negra, pero luego va transitando diferentes géneros. Una de las películas que más está vinculada a Parasite es Snowpiercer. Y acá podemos ver pinceladas de cómo este director sabe usar los espacios. En Snowpiercer, las clases sociales están divididas en vagones en línea recta, donde el último vagón está a la espera de poder ascender socialmente cuando se presente una oportunidad. En Parasite, las dos familias están divididas por las alturas. Las escaleras son importantísimas en esta película. Como podemos ver y nos deja bien en claro el director, la familia Park vive en lo más alto del barrio y la familia protagonista de la película vive en lo más bajo. Otro elemento súper importante en esta película es la lluvia. Mientras la familia Park ve cómo la lluvia se aleja para disfrutar de un cielo despejado, la familia protagonista de la película ve como que luego de pasar la lluvia, todas tus pertenencias fueron perdidas. Kang Hong-soo fue el primero en recibir el guión de la película por parte del director. Desde un primer momento, él pensó que iba a ser el personaje de Mr. Park, pero luego el director claramente le dijo que ese no iba a ser su personaje. Por otro lado, Kang Hong-soo y So Dong-park ya habían trabajado previamente en El Trono, donde ella hacía de amante de él. Ahora en Parasite, ella iba a ser su hija. El director Bong Joon-ho no trabaja con ensayos. Él prefiere filmar en lugar de ensayar. Él dice que prefiere ensayar menos y capturar las tomas que necesite porque cada toma para él es única. Él entiende que un actor no puede repetir 2 veces la misma toma, por lo cual él sabe que tiene que estar atento como pescador para capturar la toma justa en el momento preciso. Kang Ho-song no estudió actuación, ni bien terminó la secundaria, se metió en diferentes cooperativas de teatro y empezó a postular para cualquier papel en películas o cortometrajes, tanto sea de extra como diferentes bolos. No paró de trabajar en estas diferentes películas y proyectos audiovisuales y con el correr del tiempo fue sumando experiencias, así fue consiguiendo papeles mucho más importantes. So Dong-park desde chiquita cuenta que ella quería ser estrella cinematográfica. Por lo tanto, en sus primeros castings solía apuntar a los papeles protagónicos, en los cuales durante 2 años siempre fue rechazada. Entonces tomó la decisión de actuar en papeles más pequeños en cualquier cortometraje o película de estudiantes. Así, con el correr del tiempo, sumó un intensísimo currículum como podemos encontrar en IMDb y luego empezó a postular nuevamente a diferentes proyectos mucho más ambiciosos, hasta que en el año 2013 quedó en la película Sonjeo. Bueno, este fue el análisis de Parasite. Como siempre, estamos tratando de poner el ojo en la actuación o en la dirección. Si te gustó este análisis, podés poner me gusta. Si te gustó la película, comentanos qué fue lo que más te gustó, cuál fue el actor que más te gustó o cuál es la película que más te gusta de este director en la caja de comentarios. Por otro lado, podés suscribirte al canal, tocar la campanita para saber cuando estrenamos nuestro próximo video y también colaborar con nosotros en Patreon o en Mercado Pago. Dejamos los links en la descripción. En breve seguiremos generando mucho más contenido. Así que esto ha sido todo. ¡Muchas gracias!